Bueno, Manuel Cabral es presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Está aquí con nosotros, ya ha estado en otra ocasión y bueno, pues vamos a hablar de esta industria tan imprescindible para el desarrollo económico y en todo el sentido de la humanidad. Y por supuesto, ustedes saben que ese siempre es un tema aquí que pues tiene mucha opinión pública por todo lo que implica. Saludos, Manuel, y gracias por estar nuevamente en el programa. Gracias a ti por invitarme y recibirme en el día de hoy. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Manuel, ¿qué tenemos distinto en la industria, en el sector y sobre todo porque un poco, yo no sé si pecábamos algunos de ilusos de que el pacto eléctrico pudo haber sido pues como la panacea de que las cosas no se iban a resolver, por supuesto, de la noche a la mañana, pero que comenzaban a resolverse y entonces hemos visto que, bueno, pues algunas cosas que se dicen que había que implementarse, bueno, luego se dice que no era así, etcétera, etcétera, y se convoca nuevamente para discutir dentro del pacto eléctrico, pero bueno, ya como que no se acude, sobre todo estoy hablando del componente de los actores políticos. ¿Qué qué podemos decir de los aportes del pacto eléctrico y entonces si se ha aplicado, si no se ha aplicado, en qué estamos? Sí, en tu introducción tú dijiste algo importante. La electricidad es algo sumamente importante para la vida cotidiana de Así nosotros, es, para los comercios, industria y para el futuro. claro. Todo está basado en electricidad, porque todo lo que es computación, inteligencia artificial, movilidad eléctrica, todo hacia donde queremos ir, depende de una energía buena, sostenible, estable, constante. Es decir, que este sector debe ser prioridad y lo es, prioridad para nuestro país. Y así se demostró en la pandemia, en lo que muchas industrias, negocios, comercios, estuvimos en la cuarentena, las generadoras eléctricas y ahí la distribución y transmisión también, todo el sector eléctrico se mantuvo activo. Y vimos ahí un aporte importante que hizo en todos los sectores. Así que, sin duda alguna, es uno de los sectores capital, no solo de la República Dominicana, sino a nivel mundial, y por ende le debemos de poner mucho énfasis en el mismo. Con relación a la situación dominicana, y este ha sido la historia en los últimos años, tenemos, vamos a decir, dos vertientes. La vertiente de desarrollo positivo que ha llevado el subsector de generación eléctrica. Yo diría que en esa parte nosotros somos un ejemplo de transformación regional. Cuando se hizo hace más de 20 años ya la reforma al sector, aquí lo que habían era generadoras que operaban de manera ineficiente y casi el 90% con derivado del petróleo. Para no cansarte la historia, en estos años, hoy en día tenemos una matriz sumamente diversificada, liderada por el gas natural, el cual es a donde los otros países competidores de nosotros quieren ir, especialmente países no como Panamá, Costa Rica y otros en Centroamérica y Suramérica, que tienen mucha hidroeléctrica. Es decir, por ejemplo, Panamá y Costa Rica tienen más del 50% de su generación a base de hidroeléctricas, que obviamente es una fuente natural, buena y barata. Nosotros no tenemos ese lujo, porque no tenemos caudales grandes ya que podamos seguir creciendo en ese sentido. Entonces, a falta de ese recurso natural y en lo que llegan las renovables, que podemos hablar un poco más adelante del programa, realmente gas natural es el combustible de transición y así se le llama a nivel mundial. Sobre todo porque el tema del carbón, por el asunto de, pues, el tema ambiental y todos esos cuestionamientos también pues tiene sus inconvenientes. Claro, aquí estamos hablando de un balance entre generar electricidad, cuidar el medio ambiente y tener una electricidad buena, segura y sostenible. Entonces, esos son los diferentes aspectos que se toman en cuenta. Por eso el gas natural, que tiene menos emisiones
y es menos contaminante al medio ambiente que el carbón, ha sido denominado el combustible de transición hasta que podamos depender mayormente de energías renovables. ¿Cómo no? ¿Qué tenemos? ¿Cómo ha variado esa matriz entonces con la dependencia de petróleo que teníamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿En qué porcentaje más o menos? El porcentaje es mínimo. Es decir, hoy en día andamos por 10-12% de la matriz a base de derivados del petróleo. Y eso se mantiene así porque la proyección que teníamos era aún menor. Pero ¿qué pasó? La economía dominicana, como sabemos, y tú eres un especialista en eso, creció mucho el año pasado. Es decir, post pandemia crecimos, creo que fue un 12% económicamente, y el sector de electricidad creció un 10% la demanda. Entonces, por eso ha demandado obviamente más generación de los activos que tenemos en el sistema. Pero la verdad que hoy en día gas natural anda cerca del 40% de generación, carbón, con las 3 plantas de carbón que tenemos, incluyendo a Punta Catalina, anda por cerca del 30% de generación. Hidroeléctrica andaba antes por 10-12%, ha bajado como a 6% la generación en base hidroeléctrica, y renovables vienen creciendo de manera constante, pero de manera muy apresurada. Te puedo decir que hace una década, en el 2011, la generación a base de fuentes renovables no convencionales, dígase viento, eólica y solar fotovoltaica, solo teníamos cerca de 35 megavatios en el país, 35. Con un pionero que comenzó en Monteplata y después entonces los molinos de viento del sur. Eso ha crecido de manera muy importante y hoy nos acercamos ya, hoy, cerrando 2022, a cerca de 1000 megavatios instalados a base de energías renovables no convencionales. Y ahí en fila, como el presidente bien lo mencionó en su discurso, y por eso nosotros sacamos el anuncio de que apoyamos las medidas que estaba haciendo su gobierno, hay cerca de 800, 700 megavatios en construcción que van a estar en el sistema en los próximos meses, años. Es decir que son pasos muy positivos que estamos dando, y por eso yo digo que a veces solo vemos la parte mala del sector eléctrico, que es la que nos choca, la que nos impacta, como consumidores que somos todos. Pero esa parte de generación ha sido un ejemplo a seguir de alianza público-privada, ciertamente, porque ahí no solo el sector privado que tiene inversión. Hay compañías que son privadas, hay compañías que son público-privadas, que están los grandes ejemplos de las alianzas que queremos hacer en otros sectores. Ya en el sector eléctrico hace años que la tenemos, y está obviamente la parte de generación pública con Punta Catalina y las hidroeléctricas. ¿Cómo no? ¿Tú crees que entonces esa alianza público-privada, cuando entró el proceso de capitalización que tanto ha sido criticado para el tema del sector eléctrico, ha sido pues el anclaje para el crecimiento, y ha sido exitoso ese modelo? Definitivamente, sí, y los números, los resultados están ahí, no porque nosotros lo decimos. Ha sido verdaderamente un éxito la reforma que se hizo en la parte de generación eléctrica. Pero eso ha tenido que ver también cuando el gobierno manda mensajes positivos. Cuando, por ejemplo, ahora están pagando la deuda a tiempo, cuando se cumplen las regulaciones vigentes, cuando se fortalecen las distribuidoras. En esos momentos tuve picos de aumento de generación, obviamente cuando hacen licitaciones. Tuve picos de aumento en capacidad de generación. Es decir que esa no solo es alianza público-privada en cuanto a la parte de inversión y gestión, sino también es alianza público-privada a velar por una estabilidad del clima del sistema. Lógico, lógico. Bueno, pero por ejemplo, hay el tema, y vuelvo, ¿en qué falta para que del pacto eléctrico, dónde no hemos comenzado bien o dónde hemos comenzado bien? Sí, pues te comenté ya del tema de generación, Sí, claro. que la verdad que va bien, pero no era una parte importante del pacto, porque no era una problemática que había que entrar a detalle. Pero cosas positivas que se han logrado con el pacto es el fortalecimiento institucional, ciertamente, el proceso de liquidación de la CDE, es decir, que desaparezca ya como ente. Eso era, desde el punto de vista de nosotros, también era importante, porque había una confusión de roles
entre qué hacía el Ministerio de Energía y Minas, qué hacía la CDE, es decir, quién era qué. Y eso este gobierno lo ha ido cumpliendo de manera muy importante, no lo podemos olvidar porque eso fue al principio, que eso ha pasado. La CNES y la Comisión Nacional de Energía también llevarla bajo la sombrilla del ministerio, fortalecer la Superintendencia de Electricidad, desaparecer la WERS, que era la unidad urbana subrural, rural suburbana, Sí. De electrificación, porque la verdad que el país está electrificado casi en su totalidad y las comunidades que quedan le toca... Creo que todavía funciona como un departamento bajo la sombrilla del Ministerio de Energía y Minas, si mal no parece. Parece que siempre sigue habiendo una oficina ahí de electrificación rural y suburbana. Es que tiene que existir, porque hay comunidades que están en lugares muy aislados, que se le debe dar alguna atención. En algunos casos, por ejemplo, se hacen cooperativas para manejar micro hidroeléctricas o paneles solares, ese tipo de Y el soluciones. Estado tiene que realmente, porque para el sector privado no es rentable Correcto. la inversión y bueno, el Estado no tiene que ver la rentabilidad, es una rentabilidad social lo que ve el Estado, no es del orden económico per se. Claro, pero la idea que fue parte de la negociación, que nosotros participamos en esa, es que las distribuidoras, las 3 Eres, son las responsables de llevar el cableado y la energía eléctrica a los lugares que no tienen. Es decir, que siempre y cuando las distribuidoras pueden hacer un esfuerzo, es a ella que le corresponde. Y ese fue el acuerdo que se llegó, dejando estas comunidades aisladas dentro ya de un plan, como tú dices, de política pública de ayudarlos. ¿Cómo no? ¿Por qué se pospuso o se pospuso una licitación importante que había bueno, se está hablando de 2.000 megas, ¿verdad? Pero realmente, obviamente, ahí se produjo un cambio del superintendente de electricidad. ¿Cuándo podría, pues, retornar cuándo podría llevarse a cabo ese proceso de licitación? ¿Qué sabe de eso? Mira, no tengo la información precisa de por qué se canceló. La realidad con relación a las licitaciones, desde ADIE nosotros teníamos años pidiendo licitación porque lo que veíamos es que la demanda eléctrica de un país, de una economía como la República Dominicana, que crece año tras año, era necesario aumentarla. Inclusive habíamos hecho cálculos de que se necesitaba generación nueva al 24, al 25, es decir, plantas importantes. Y no se habían hecho las licitaciones. Paralelamente a eso, nosotros siempre hemos abogado porque todo el sistema eléctrico sea regido por planificación, por una planificación integral. Es decir, que responda. Y que estas licitaciones que se hagan sean de la mano de un estudio de demanda. Okay. Que todos en el país, todos los integrantes del sector, los que participan, los agentes y demás entes, que sepan cuál es el cálculo de demanda que nosotros entendemos que va a conllevar más generación. Y en base a eso hacer una planificación. Porque si tú dices que la demanda me crece entre 4 y 5% anual, tú sabes cuál es tu capacidad de generación y tú necesitas reserva. Entonces tú planificas adecuadamente cada qué tiempo tú tienes que hacer una licitación y qué tamaño tiene que tener el activo que tú estás licitando. Es decir, Anualmente, conforme al crecimiento de la economía, ¿qué necesitamos inyectarle al sistema como generación? ¿Cuál es el cálculo que ustedes tienen? sí, el cálculo que normalmente crece entre 4 y 5% la demanda, okay. Eso hace cerca de 140, 150 megavatios adicionales. Cuando te dije de la licitación, obviamente estamos hablando de generación convencional, que se está haciendo a base de gas natural. Así es. La realidad del asunto es que paralelamente a esto, viene los nuevos parques de energía renovable, que como te dije, están entrando cerca de 100, 150 megavatios de energía renovable al año. Y hasta más, porque te dije que habían cerca de 700 megavatios en proyecto. Sí. El país tiene capacidad, vamos a ver, porque renovables estamos hablando de energía solar y energía eólica. Entonces tenemos esos recursos, vamos a decir así, tenemos los lugares adecuados
para seguir expandiéndonos en ese sentido? Es una excelente pregunta, porque todo el mundo aquí en Santo Domingo, en Santiago, dice, yo quiero energía renovable. Y todos queremos energía renovable. Es buena, asequible, los recursos naturales, que valga la redundancia, están ahí. Entonces somos un país caribeño con mucho sol. Entonces, una vez traímos aquí un profesor de MIT, que la primera almuerzo que yo tuve con él, le digo, es decir, él había analizado ya la República Dominicana. Y le digo, ¿qué es República Dominicana? Él no, y él miró para arriba y dijo, el sol. Es decir. Pero entonces, con relación a la expansión en renovables, necesitamos varias cosas. Hoy en día se anda de cerca del 10%. Si tú combinas eólico, solar y biomasa, anda cerca del 10% la generación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos expandir la línea de transmisión. Porque venimos de un esquema en el cual la red de transmisión dominicana estaba destinada a las plantas convencionales, que tenían sus núcleos en ciertos lugares, en San Pedro Macorís, en Boca Chica, en el sur del país, en el Cibao Central, en San Francisco de Macorís, hay varias, en Puerto Plata. Entonces ya pasamos de tener un sistema de generación que está localizado en cierta parte del país a que cualquier lugar del país puede generar electricidad. Entonces, y las energías renovables no están en esos centros de generación, que son los urbanos mayormente. Entonces, por ejemplo, en todo el noroeste del país es una buena zona para generar con energía solar. En el Cibao Central también, lo que no se utiliza para, obviamente, producción agraria. Por ejemplo, ahora se está haciendo un parque importante ahí en el Cibao Central. Entonces, te pongo el ejemplo del noroeste, que es una zona que entendemos que hay mucha capacidad. Ahí no tenemos una línea suficiente para transmitir los proyectos que se quieren hacer en esa zona. Entonces, ¿qué tú terminas haciendo con los proyectos ya existentes, tanto eólico como solar, con una hidroeléctrica que hay en esa zona? Que tú terminas bajando, lamentablemente, el nivel de generación, porque la línea de transmisión no tiene la capacidad para transmitir a los lugares de donde se consume, donde está la población dominicana. Además de eso, eso implica que en la medida en que estamos pensando en aumentar la generación y sobre todo diversificarla en esos renglones, tenemos que pensar primero en las líneas de transmisión de cómo seguir pues invirtiendo en ese sentido, por supuesto, para transmitir esa energía, para hacerla llegar donde se quiere llegar. Claro, lamentablemente aquí estamos atrás. Y lo habíamos dicho antes, la tecnología avanza mucho más rápido de lo que las empresas pueden caminar. Es decir, la tecnología va corriendo y las empresas van caminando. Y eso lo veíamos venir, ¿entiendes? Hay que invertir, ya sea el Estado o a través de alianza público-privada, en expandir las redes de transmisión de la República Dominicana para poder captar esa nueva energía renovable que es el potencial que tenemos como país. Aquí es decir, aquí carecemos de hidrocarburos. Aquí no tenemos ni carbón, claro, ni tenemos ni gas natural, ni derivado de petróleo, sino producimos petróleo. Entonces, por eso tuvimos un impacto importante durante todos estos meses, porque importamos todo eso, que es el 80% del costo de generación, cerca del 80%. Entonces, si lo que tenemos es recursos naturales, no tenemos agua, como hablamos al principio del programa, entonces lo que tenemos es viento y sol. Entonces, eso debe ser lo que nos enfoquemos hacia allá. Claro, con una transición apropiada, es decir, el gas natural va a seguir siendo dominando la matriz por muchos años, pero esa planificación que te hablé tiene que hacerse de manera adecuada, de que podamos lograr que sean proyectos factibles, estos proyectos de gas natural, pero a la vez saber hacia dónde va el crecimiento de la energía renovable y que todos los actores del sector, tanto local como internacional, sepan cuáles son los objetivos de la República Dominicana. ¿Cómo no? Bueno, pues solicito el permiso de Manuel Cabral, él es el vicepresidente de la Asociación de la Industria Eléctrica, la DIES. Vamos a un corte y ya regresamos con los minutos finales de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con Manuel Cabral. Él es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación
de la industria eléctrica de la República Dominicana. A ver una cosa, entonces, realmente necesitamos esos 2.000 megas que se quieren inyectar, que se quieren licitar al proceso, ¿lo necesitamos ahora o es mejor ir inyectando anualmente lo que se requiere o tener esa licitación abierta de 2.000 megas, como el gobierno ha anunciado? Hoy en día no necesitamos 2.000 megas. Es decir, para responderte la respuesta más fácil. Como se hace eso es de manera planificada. Según la estimación de demanda va creciendo y todos los estudios de factibilidad se van haciendo, pues se va entrando nueva generación de manera paulatina. Para que asegure varias cosas. Para que asegure el sistema tenga estabilidad, que los proyectos sean factibles, es decir, que puedan conseguir financiamiento y que obviamente llegue en el momento correcto al sector para que mantenga los precios de manera estable. Lo que hemos visto es positivo, van a entrar plantas en los próximos años y entiendo que para el 2026 entran esos 800 megavatios de Manzanillo. Ok. A propósito que dice que ahora mismo, bueno, pues no se requiere esa cantidad ahora mismo. Cuando se produjo la crisis un poco de los apagones, de las interrupciones, estuvo el tema donde las distribuidoras decían, bueno, por la salida de ciertas plantas, y de hecho lo que tuvo, por ejemplo, la unidad número 1 de Punta Catalina fuera del sistema, bueno, había apagones porque había un tema de generación, un déficit de generación, no había generación. Pero he escuchado que nosotros tenemos generación de alrededor de 5.000 posibilidades, o sea, capacidad de generación de 5.000 megas y por aquí andamos cerca de 3.000 el consumo más o menos. El problema fue un tema de generación. Aquí tenemos un tema de generación cuando hay estos apagones o cuando se produjeron. ¿Cuál es la realidad en ese sentido? Sí, normalmente durante el año completo hay generación, hay excedente de generación. Esa es la realidad. Por eso digo que no se necesita un incremento sustancial en este momento. La realidad ahí era que veníamos con un crecimiento importante a principios de año. Había una ola de calor, por ejemplo, el consumo estaba bien alto. Había una de las unidades de Punta Catalina que estaba fuera de servicio, como bien lo explicó el gobierno en ese momento, que es el gestor de esa planta, y otra unidad importante también del sistema tenía que salir. Y ya había pospuesto su mantenimiento y no podía seguir posponiéndolo. Y eso no es una cuestión que es discrecional. Es decir, los calendarios de mantenimiento de este tipo de plantas, de las plantas base, las plantas grandes, se hace una vez al año. Es decir, y las autoridades lo saben. Y lo aprueban. Lo aprueban. Y si tú te desvías de ese calendario aprobado, te multan, es decir, te sancionan. Oh. Es decir, que hay consecuencias. Entonces, y además para las plantas es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque también tienen seguros y tienen inversionistas. Y si tú no sigues el calendario de mantenimiento, obviamente va a tener una consecuencia importante tanto del punto de vista regulatorio como del punto de vista operacional. Claro, porque si tiene un percance mayor y dice, bueno, tú no diste mantenimiento cuando tenía que dar, esa es tu responsabilidad. Claro. Y el seguro dirá, bueno, ¿dónde está el cumplimiento? Claro, entonces hay un margen obviamente, de movimiento, pero ya en ese momento se había cumplido. Entonces tú tenías dos unidades fuera, importantes del sistema, con una ola de calor y demanda alta. En ese momento sí hubo un tema ahí de que había un déficit pequeño, pero había un déficit en cierta área del país. ¿Qué ha pasado a partir de eso? Bueno, entró Estrella de Mar 3, que es una de las barcazas que está aquí en Santo Domingo. En Santo Domingo con 150 megavatios de gas natural. Y el presidente anunció que entiendo que va a entrar, vamos a decir, este año en algún momento, 400 megavatios más. Es decir, que ya con esa generación, que la segunda que te dije fue por una declaración de emergencia, una licitación de emergencia,
ya obviamente estamos cómodos, además de toda la energía renovable que sigue entrando, como te dije, en una escala importante. Así que por unos años vamos a estar cubiertos. En unos años en el norte, entiendo, en 2 o 3 años, entra una planta también de 400 megavatios que está en construcción en este momento. Es decir, que no es que se va a hacer, sino que está siendo construida. Okay. Entonces, ahí obviamente y eventualmente entrarán las de Manzanillo que ya fueron adjudicadas. ¿Cómo no? Es decir, que el panorama es positivo. A mediano plazo, no hay problema de generación aquí en el país, a mediano plazo. Entendemos que no hay. Lamentablemente no tenemos una planificación robusta. Ya la Comisión Nacional de Energía comenzó. No sé si ha tenido chance de ver el primer Plan Nacional Energético. Entrevisté al comisionado, sí, y habló de eso. Perfecto. Y eso lo apoyamos 100%, porque es el camino que nosotros tenemos que seguir. Porque como te digo, es decir, si no estamos todos de acuerdo en las demandas que va a tener el país, estos temas de licitación y de qué planta tiene que entrar y qué no, es un poco adivinando. Tenemos que realmente seguir ese camino de planificar y hacer los estudios de demanda correspondientes. ¿Cómo no? Yo sé que ustedes en medio no se quieren meter mucho en esto, pero el tema de las distribuidoras parece que es un círculo vicioso en el cual aparentemente el pacto no lo va a resolver. De hecho, vi que entre mayo, por ahí, había hasta un nivel de pérdida de un 42%, se llegó a hablar. El caso de este, bueno, pues una cosa insólita. Y estamos diciendo que si tú ahora mismo tú pierdes 35 pesos por cada 100 pesos de energía que tú compras, o 37 pesos, así como dicen en mi campo, no hay toro que llegue a buey. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido? Porque en el discurso, además, por el tema de que se dispararon, obviamente, los precios para la generación, el presidente habló, creo que de unos 700 millones adicionales que tenía que aportar el gobierno para el subsidio. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de la distribuidora? Porque también las pérdidas a veces no son únicamente por el incremento de los combustibles y por supuesto de la generación de energía. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no le podemos echar la culpa al pacto eléctrico. El pacto fue un acuerdo que se llegó después de 5 años y lo que da un lineamiento. Ahora, lo que el pacto, o vamos a decir, el consenso que se llegó, es que hay 3 aspectos de distribución que tienen que ser mejorados. Las pérdidas, es decir, hoy en día, aunque ha mejorado de manera importante, el promedio que vimos fue 30% de pérdida en promedio, las 3, anda por un 30%. El año pasado, para este mismo periodo, estaba revisando la cifra, era 34%, es decir, que hemos tenido una mejora ahí de 4% de reducción. Eso es principalmente porque cuando tú comienzas con un techo tan alto, de 50% de pérdida que tenía al año pasado, que eso fue lo que heredó este gobierno, ¿verdad? Ha hecho una mejoría importante. Y realmente lo han hecho. Hay otras que tienen que mejorar, que el ritmo que llevaban prepandemia no lo tienen hoy en día, y eso es a lo que se debe revisar. Porque... O sea, increíblemente ha mejorado considerablemente, incluso con respecto a las 2 que estaban mejores. Correcto. Bueno, pero el techo era, ¿verdad? Sí, lógico. Exacto, era alto. Es decir, pero sí, de norte ha bajado unos puntos y el de sur se mantiene igual. Por eso yo digo que el ritmo que llevaba prepandemia no lo logró tener ahora post-pandemia, lo cual es importante. Entonces, pérdida el primero. El segundo es reducción de gastos operativos. Eso es muy importante. Eso todo el tema de personal. Según las denuncias de que se ha incrementado, según las denuncias que se hacen ahora. Es importante también porque tú lo ves de las 2 maneras. Es decir, tú reduces las pérdidas, por ende ingresas más, pero tú también reduces tu gasto operativo. Que la realidad, la última vez que lo vi, todavía seguíamos por arriba de nuestros pares regionales. Y ahí es que tú tienes que medir con tus pares regionales. Y la tercera, el tema tarifario, que lamentablemente por el momento que se comenzó a hacer, tuvo un impacto importante por los altos precios de combustible. Es decir que
no es una receta difícil. Es difícil también implementarla, pero es muy conocida. Las EDES son, vamos a decir, siguen siendo el ancla del sistema eléctrico. Claro. Y es quien los consumidores ven. Porque todo esto que hablamos al principio de la generación, inclusive la modernización que tiene que hacer transmisión, nada de eso lo ve el cliente. Lo que el cliente ve es cuando prende su luz y no hay. Y esa es la situación. Entonces, ¿qué pasa con el subsidio que tú mencionaste? Este año, para ponerte un poco en perspectiva, los números que vi es que el subsidio total del sector eléctrico va a andar por cerca de 1.500 millones de dólares. Es decir, eso es mayúsculo. Eso es mayúsculo. Y de esos 1.500 millones, hay 1.000 millones, que fue lo que el presidente se refirió, de que el gobierno central lo tiene que pasar a la distribuidora por la falta de sostenibilidad financiera. Como la distribuidora no tiene sostenibilidad financiera suficiente, entonces el gobierno tiene que pasar cerca de 1.000 millones. Esto no es nuevo, esto ha sido siempre así. Las cifras de 1.000 millones lamentablemente tienen años. Bajó un poco cuando los precios del combustible bajó sustancialmente. Bajó, sí. Bajó el subsidio como a 600 millones, Así inclusive es. un año creo que llegó como a 400. A 400 millones. 400 y algo, pero lamentablemente hoy en día volvemos a los 1.000 millones. Hay 500 millones, estoy proyectando, porque la cifra que vi fue cerca de 240 a mayo. Entonces yo dije, bueno, si 240 a mayo terminaremos en 500. Es por el tema tarifario, el desfase que hay entre la tarifa que aplica la distribuidora versus la tarifa que debería tener la distribuidora, y por eso estaba haciendo esa indexación. Oh, yeah. Entonces va a haber cerca de 500 millones. Y el más interesante es el de Bonoluz, que según lo que puedo estimar rápido, es decir, un número no duro, un número ¿verdad? Proyectado, va a andar entre 40 y 50 millones. Entonces, la realidad del asunto es que los especialistas y los que revisan los subsidios entienden que el subsidio correcto es el subsidio focalizado, no los subsidios generales, y no los subsidios cruzados como tenemos en este país. Entonces, si ese bono luz lo que representa es 40, 50 millones de los 1.500 que el gobierno va a subsidiar, una de las alternativas es que transicionalmente se aumente ese subsidio directo. Porque el gobierno tiene, y eso es parte del pacto eléctrico también se estableció, que la parte del subsidio se limpie y el gobierno vea bien a quién le tiene que subsidiar y cómo lo tiene que subsidiar. Es que aquí hay un subsidio indiscriminado que en algún momento eso se tiene, bueno, quizás es el tema político, es como sucede con el combustible. O sea, si el petróleo está subiendo, tú a mí que yo puedo pagar el combustible como está, está bien que hay sectores que tú puedas subsidiarle el combustible, pero no indiscriminadamente a todo el mundo subsidiarle el combustible, aunque hay mucha gente que dice sí, pero eso es también según el cristal con que se mire, porque mientras tanto el gobierno se queja del alto precio si tiene que subsidiar, pero también por otro lado se incrementan sus ingresos por el asunto de los impuestos que cobran y quizás entra por un lado y sale por otro, dicen algunos sectores. Pero en este caso ese no es el tema. No, yo lo sé. En este caso no es el tema. Entonces, eso es, analizando la situación, lo que vemos es, aumenta los subsidios focalizados y logra crear esa indexación tarifaria que no le afecta a las personas que realmente no lo pueden pagar. Entonces, mientras los combustibles estén altos, como están, aunque han estado bajando en las últimas semanas, tú subsidias y creas esa transición, pero tú sabes a quién tú le estás subsidiando. Claro. Y tú sabes que cuando tú puedas bajar los costos de generación y por ende la factura a la distribuidora, tú le reduces el subsidio. Entonces, tú lo vas equilibrando. Entonces es una manera importante que obviamente ahora hay que abocarse a discutir. Otro tema es tan simple como cuando te llega la factura eléctrica, en caso de que te estén subsidiando. La factura eléctrica tiene que incluir, y lo hemos discutido y hablado, y eso es parte del pacto, y se lo hemos dicho a los actores, a los reguladores, la factura eléctrica tiene que incluir cuánto el Estado te está subsidiando. Claro. Tiene que incluir tu consumo real
el subsidio que te da el gobierno y cuánto tú vas a pagar por ende. Así es. Pero es importante esa cultura, que es lo que de alguna manera como sectores públicos, privados, sociedad civil, sindical, tenemos que lograr, que es eficiencia energética. Tenemos que hacer campañas de educación, que la gente entienda que si hay un aire acondicionado prendido, que si hay una televisión prendida, los bombillos están prendidos, hay consumo. Y ese consumo te impacta y te incrementa tu factura eléctrica. Y como el ejemplo que tenemos con las telefónicas. Bueno, tú contratas unos minutos, o compras una tarjeta de prepago y ya si lo consumiste hablando mucho, tú sabes que se va a terminar. Y entonces, y aquí la gente, no importa el nivel económico, tiene sus celulares, a veces hasta 2 celulares, a veces hasta celulares inteligentes. Y bueno, ellos hablan y lo pagan y entonces evidentemente también se podría pagar la energía eléctrica. Yo pienso que también sigue el componente de la política permeando eso. Porque bueno, cuando grito, cuando esto, entonces el que está en la oposición, pues también acompaña esos reclamos y el gobierno no quiere parecer el malo de la película, me han dejado solo, o sea que en eso el pacto como que está en una incertidumbre. Realmente que había que aumentar cada cierto tiempo, uno dice no, era indexar o algo así por el estilo, pero entonces ese proceso, como tú dices, coincidió lamentablemente con que se dispararon los precios pues tanto del gas como del carbón y por supuesto del petróleo, entonces se disparó todo y ahí como que se vio que esos incrementos que traía el pacto eran muy desproporcionados, eso fue lo que se atribuyó y eso no necesariamente era así. No, es decir, hubo todo un cálculo y métricas de que la indexación fuera es decir, lo menor posible para impactar de una manera no significativa a los clientes que se le indexaban. La realidad del asunto es que coincidió con un momento difícil, pero se tiene que retomar, porque es la realidad. Es decir, si tú ves toda nuestra región, si tú ves España, que nosotros nos fijamos mucho en España, las tarifas eléctricas han subido de manera importante, porque refleja la realidad de lo que las distribuidoras necesitan para ser operativas. Ahora, si el gobierno entiende que tiene que subsidiar a una serie de personas, lo cual estamos de acuerdo, que lo haga a través de subsidios focalizados, porque no pueden aguantar esos aumentos, que lo haga. Y obviamente ahí cooperamos todos y lo apoyamos todo. Tú decías del tema del prepago. En este país están las 3 distribuidoras que tienen las concesiones casi a nivel nacional, pero hay otras que son los sistemas aislados. Y hay uno de esos sistemas aislados que dentro de su zona de concesión tiene barrios, que está en el este del país. Tiene barrio y tiene sector urbano y eso. El nivel de pago de ellos es muy alto. Por ejemplo, la gente de CEPEN. Y muchos de los clientes que ellos tienen son prepagos. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, en lo que yo no estoy en la casa, pues yo apago mi casa. Totalmente. Y si yo necesito prender algo, yo prendo un bombillo. Porque yo sé manejar cuánto yo tengo. Porque somos expertos a nivel de telecomunicación. Que nos enseñaron. Y de telecable y de todos los otros servicios. ¿Por qué no se puede aplicar en el sector eléctrico? O sea, que en vez de ir, perdón, Manuel, a algún sitio, a algún país para ver alguna experiencia, nosotros tenemos un área piloto aquí en el este que perfectamente puede ser replicado en el país completo, mirando ese ejemplo que ha sido exitoso. Con los mismos dominicanos. Porque a pesar de que yo soy de Santiago y yo estoy en el este, somos iguales, somos los dominicanos. Somos una isla pequeña que aquí no hay mucha diferencia entre una región y otra. Porque es que nosotros tal vez decimos, bueno, yo no quiero que me aumente la electricidad o yo no quiero esto, no quiero aquello. Pero realmente el Estado está pagando cerca de 1.500 millones de subsidios que se pueden utilizar para hacer escuelas, millones de dólares, para hacer escuelas, para hacer vías de infraestructura, hospitales. Entonces, lo estamos... Y otra cosa, Manuel, de ese subsidio. Finalmente también somos nosotros que lo estamos pagando, porque el Estado, bueno, lo paga, lo subsidia, pero tiene que ser en base a los impuestos que recauda. O si no puede recaudar esa cantidad con los impuestos,
tiene que recurrir a la deuda y como quiera la deuda tenemos que pagarla con los mismos impuestos, o sea que realmente como quiera somos todos los dominicanos que vamos a pagar esos recursos. Claro, porque es el tema y aquí sabemos que en algún momento harán una reforma tributaria, pero si el Estado tuviera eso menos, obviamente Claro. la reforma sería menor. Claro, y que una de las gracias del pacto también fue un poco por ahí, para ir, ¿verdad?, sincerizando todo esto. Pero bueno, se nos quedan muchos temas, porque ha habido mucho ruido, obviamente. Yo sé que tú en tu condición de pertenecer a la industria, aparentemente se ven muchos enfrentamientos entre la misma industria. Creo que es una de las competencias como más duras que hay. Si hay unas críticas a un generador, se piensa que viene de otro sector generador. Pero bueno, eso será un tema que se podría conversar en otro momento. Te agradezco la participación. No, gracias. Y aquí en ADIE representamos cerca del 97% de la generación dominicana. Yeah. Y te puedo decir que en los temas institucionales, regulatorios, la relación que tenemos con el gobierno es unificada y una misma voz y tratamos de que sea así. Pero a veces hay choques dentro de los mismos generadores, a veces se producen algunas, qué sé yo, algunos críticas que salen por ahí a tal o cual planta, a tal o cual generadora, que después se piensa que bueno, es de otra, de la competencia y algo así por el estilo. Eso es lo que se baraja tras bambalina, ¿verdad? Eso es lo que le llegan los rumores a uno. Obviamente no sé si a ustedes les llegan esas inquietudes, que ya como gremio que agrupa a todos. No, nosotros no nos involucramos a nivel comercial. Okay. Nosotros nos mantenemos a nivel institucional como debe de ser, porque los representamos a todos de manera igual. Cómo no. Te agradezco la participación. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.